¿Alguna vez has sentido el pulso acelerado al ver a un luchador apostar todo lo que lo define? En la lucha libre, las luchas de apuestas son el pináculo del drama. No es solo ganar o perder, es despojarte de tu máscara, que es como tu segunda piel, o raparte la cabeza en público, humillándote ante miles. Desde los años 50 hasta hoy, estas luchas han creado leyendas y destruido egos. Prepárate, porque en este countdown reviviremos momentos que cambiaron la historia de la lucha libre para siempre. Vamos al ring. Las luchas que forjaron la tradición. Comencemos por el principio, donde todo empezó. Nuestra número 10 es una joya de los inicios. El Santo versus Black Shadow en 1952, en la EMLL. Esta fue una máscara contra máscara, que duró más de 70 minutos, un maratón de resistencia y técnica. El Santo, el ícono plateado, enfrentó a Black Shadow, uno de los grandes villanos de la época. La arena estaba a reventar. La gente sabía que esto no era una lucha común. Black Shadow era un maestro del llaveo, pero el Santo, con su carisma y fuerza, lo superó. Al final, Shadow perdió su máscara, revelando su identidad como Alejandro Cruz. Esta lucha no solo catapultó a El Santo al estrellato eterno, sino que estableció el estándar para las apuestas en México. Fue tan grande que impulsó la construcción de la Arena México y encendió la rivalidad con Blue Demon. Imagínense la emoción, el público rugiendo mientras la máscara caía. Un momento histórico que define la lucha libre. Pasando a la número 9. MS1 versus Sangre Chicana en 1983. Una cabellera contra cabellera en la EMLL. Esta es famosa por su brutalidad sangrienta. MS1, el rudo implacable, contra Sangre Chicana, el técnico carismático. La rivalidad era personal, se odiaban de verdad. El match fue un baño de sangre, con golpes que rompían la piel y el ring manchado de rojo. Sangre Chicana ganó, y MS1 tuvo que raparse en el centro del ring, humillado. Esta lucha es un ejemplo perfecto de cómo las apuestas elevan la intensidad. No era solo por el cabello, era por el respeto. Los fans la recuerdan como una de las más violentas y apasionadas de los 80. Si te gusta el hardcore, esta es tu lucha. Y cerrando esta escena, la número 8, el hijo del Santo y Octagón versus Eddie Guerrero y Art Barr como Love Machine en 1994 en AAA When Worlds Collide. Máscaras contra cabelleras en un tag team épico. Eddie y Art, los gringos rudos, contra los héroes mexicanos. La tensión cultural era palpable. Los fans querían ver a los extranjeros humillados. El match fue rápido, con vuelos impresionantes y traiciones. Al final, los mexicanos ganaron, y Eddie y Art perdieron su cabello. Esta lucha cruzó fronteras, mostrando la lucha libre al mundo y consolidando a Eddie como una estrella global. Un clash de culturas que explotó en el ring. La era de los grandes rivales. Apuestas que definieron épocas ahora. Entramos en la era moderna con más drama. Número 7. Atlantis versus Villano III en 2000. En CMLL Juicio Final. Máscara contra máscara. Y para muchos, la mejor de todas. Atlantis, el rey de las apuestas, contra Villano III, un veterano legendario. El build-up fue intenso. Meses de traiciones y batallas. En el ring, fue una masterclass de mat work, sumisiones y storytelling. Villano perdió su máscara, revelando a Arturo Díaz Mendoza, pero su reacción fue de orgullo, no de vergüenza. El pop del público fue ensordecedor. Esta lucha selló a Atlantis como el maestro de las máscaras y a Villano como un ícono. Si buscas emoción pura, esta es imperdible. Número 6. Atlantis versus Último Guerrero en 2014, en el 81 aniversario de CMLL. Otra máscara contra máscara. Estos dos eran compañeros convertidos en enemigos. La arena vendió boletos por $1 millón. La expectativa era enorme.
Último Guerrero dio una performance impecable, pero Atlantis, a sus 50 años, lució como en su prime. Ganó Atlantis y Guerrero perdió su máscara. El crowd estaba eléctrico, gritando cada movimiento. Esta lucha mostró que la edad no importa cuando hay honor en juego. Y la número 5, La Sombra vs Volador Jr. en 2013, en el 80 aniversario de CMLL. Máscara contra máscara entre ex-socios. Alto vuelo, velocidad y rencor puro. Eran amigos que se traicionaron y el match reflejó eso. Bombas, topes y near falls interminables. La Sombra ganó y Volador perdió su máscara. Aunque el público abucheó al principio, el calidad del match los conquistó. Esto llevó a más rivalidades épicas. Número 4. Místico vs Black Warrior, 29 de septiembre de 2006, en el 73 aniversario de CMLL en la Arena México. ¡Qué noche, carnales! Místico era el fenómeno del momento, el chico que había llegado como un huracán, con esa agilidad que parecía imposible, el vuelo que hacía que la gente se parara de sus asientos. Pero Black Warrior... ¡Ay! Black Warrior era el veterano rudo, el que había sufrido en el ring, el que cargaba cicatrices y un orgullo herido. La rivalidad era personal, traiciones, golpes bajos, palabras que cortan más que un filo. El público estaba dividido. Unos gritaban, ¡Místico! ¡Místico!, con esperanza juvenil. Otros apoyaban a Warrior porque representaba la lucha dura, la que no regala nada. Cuando sonó la campana, el aire se sentía pesado. Místico entraba con esa energía eléctrica, pero se le notaba el nerviosismo en los ojos detrás de la máscara. Black Warrior, en cambio, entraba con rabia contenida, como diciendo, esta máscara es mía y nadie me la quita. El match fue una montaña rusa. Místico volando con planchas y huracarranas que hacían estallar la arena. Warrior respondiendo con powerbombs que sacudían el ring y llaves que dolían solo de verlas. Hubo un momento brutal. Warrior le arrancó parte de la máscara a Místico, exponiendo un poco de su cara, y el grito del público fue ensordecedor. El miedo. Imagínense sentir que tu secreto, tu esencia, está a punto de revelarse. Místico se recuperó con lágrimas de rabia, o eso parecía, y conectó una serie de movimientos que dejaron a Warrior tambaleante. Al final, Místico ganó con su mística, esa variación del La Mística que revolucionó todo. Black Warrior, Jesús Toral López, perdió su máscara. Lo vi en videos, se quedó de rodillas, con la cabeza baja, mientras el barbero le rapaba. El público aplaudió con respeto, pero también con tristeza. Warrior se paró, levantó los brazos, y aunque había perdido, su mirada decía, lo di todo. Místico, el ganador, lloró de emoción al abrazar a su familia en ringside. Ese momento tocó fibras. Un joven que se convierte en leyenda, un veterano que se despide con dignidad, emoción pura que te llega al pecho. Número 3. Dragon Lee vs Kamaitachi, homenaje a dos leyendas 2015, CMLL. Estos dos eran como hermanos que se traicionaron. Dragon Lee, el orgullo mexicano, el que peleaba con el corazón en la mano. Kamaitachi, Hiromu Takahashi, el japonés que llegó a CMLL y se volvió un heel odiado por su arrogancia. La build-up fue desgarradora, ataques sorpresa, promos donde se decían verdades que dolían. Dragon Lee juraba que defendería el honor de México y de su familia. Kamaitachi se burlaba, diciendo que la máscara de Dragon era solo tela. El match fue atletismo en esteroides, flips imposibles, drivers que te dejaban sin aliento, near falls que hacían que el corazón se te saliera. Dragon Lee sangraba, Kamaitachi también. Era guerra total. El público coreaba Dragon, Dragon, con desesperación, porque sabían lo que significaba perder. Humillación, lágrimas, el fin de una era. Al final, Dragon Lee conectó su finish con furia contenida y ganó. Kamaitachi perdió su máscara, revelando a Hiromu, y el pop fue monumental. Dragon Lee,
Exhausto, se arrodilló y lloró. No era solo victoria, era redención. Kamaitachi se fue con la cabeza alta, pero se notaba el dolor. Esa lucha creó una rivalidad que trascendió CMLL, llegando a NJPW. Emociones que te hacen amar este deporte. Número 2. Villano 3 vs Pegasus Kid, Chris Benoit. 3 de noviembre de 1991, en Ubwa, el toreo de 4 caminos. Villano 3 era el rey de las apuestas, un veterano con experiencia en el sufrimiento. Pegasus Kid era el gringo joven, técnico, preciso, con un futuro brillante. El match empezó limpio, con mat wrestling puro, pero evolucionó a caídas rápidas y spots que sorprendían. Villano usaba su poder para dominar. Pegasus respondía con velocidad y agilidad. Hubo un DDT brutal de Villano que casi termina todo. Al final, Villano ganó 2-1 y Pegasus perdió su máscara temporalmente. Benoit se fue sin drama visible, pero para Villano fue otro capítulo en su legado. Lo emotivo aquí es ver a un joven talento internacional humillado en México y a Villano celebrando con orgullo familiar. Un choque de mundos que duele y emociona. Número 1. Dr. Wagner Jr. vs. Máscara. Año 2000 Jr. Triplemanía 20, 5 de agosto de 2012, en AAA. Esta es la que te rompe el corazón. Rivalidad generacional. Wagner, el hijo de leyenda, contra el hijo de los perros del mal. La familia metida. Interferencias, sangre, drama fuera del ring. El build-up fue intenso, con promos donde se hablaban de herencias, de quién merecía más respeto. En el ring, caos total. Sillas, sangre, low blows y el público gritando sin parar. Wagner sangraba como nunca, pero su mirada era de determinación feroz. Máscara. Año 2000 Jr. peleaba con rabia, defendiendo el nombre de su padre. El final fue heartbreaking. Wagner ganó con un powerbomb devastador y Máscara perdió su máscara. Pero lo más emotivo fue después. La hija de Máscara año 2000 llorando en ringside, abrazando a su papá mientras le rapaban. Wagner, el ganador, se quedó mirando, con una mezcla de victoria y pena. El público estaba en shock. Algunos abucheaban el overbooking, otros lloraban por el drama familiar. Wagner levantó la máscara del rival como trofeo, pero se notaba que no era solo alegría. Era el peso de destruir un legado. Esa imagen de la niña llorando, el papá humillado, Wagner celebrando con lágrimas contenidas. Eso es lucha libre en su forma más cruda y humana. Te deja pensando en el sacrificio, en el dolor detrás de la gloria. Y con esto cerramos el countdown, Lucha Berserkers. Estas escenas nos recuerdan que detrás de cada máscara hay un ser humano con miedos, sueños y corazón. ¿Cuál de estas te hizo emocionar más? Comenta abajo. Y ahí lo tienen, Lucha Berserkers, las top 10. Luchas de apuestas que han hecho historia. Desde el santo hasta las estrellas modernas, estas batallas nos recuerdan por qué amamos la lucha libre. El riesgo, el drama, el corazón. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete a Luchaverse para más contenido épico sobre lucha libre, reseñas, análisis y exclusivas. Comenta abajo cuál es tu apuesta favorita o cuál quieres ver próxima. No olvides activar la campanita para no perderte nada. Soy Luchaverse y nos vemos en el próximo ring. ¡Viva la lucha libre! ¡Hasta pronto!